Hola, qué gusto que estés aquí reunido con nosotros en este estudio, un estudio bien tremendo, bien emocionante. Gracias porque la verdad es que hacemos todo este esfuerzo de grabar estudios para que podamos compartir la bendita palabra de Dios a tantas personas que podemos llegar gracias a Dios por la internet, por el Facebook, por el YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna disertación, vamos, estamos abiertos. Lo importante es que aprendamos sobre la bendita palabra de Dios. Amén. Le mando un fuerte abrazo y le bendigo y vamos a orar para dar inicio a este estudio. Precioso y buen Dios, Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, papá. Gracias porque sabemos que tú cuidas de nosotros. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, inteligencia. Permítenos, Dios, conocer tu palabra. Permítenos, Dios, que podamos caminar en ella siempre, porque tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza y nuestro refugio. Te exaltamos, precioso y buen Dios. Aleluya. Amén. Pues bueno, vamos a continuar. Sé que ha sido un estudio, no había pensado, la verdad, hacerlo tal vez tan profundo o tan explícito, pero pues bueno, ya estamos aquí. Me encanta enseñar la Biblia y pues vamos a profundizar. Así que sin más, por favor, abra la escritura. Estamos meditando en Apocalipsis, en el capítulo 8. Apocalipsis, perdón, 21, versículo 8. Ese es el versículo en donde nos quedamos en nuestra clase pasada, ¿no es cierto? Así que vamos a leer ahí en este pasaje bíblico sobre lo que la palabra nos está enseñando sobre nuestro tema de la muerte. No es un tema el cual busque desde luego glorificar a la muerte, todo lo contrario, la muerte ha sido vencida, ha sido derrotada, la Biblia dice que será arrojada al lago de fuego. Lamentablemente muchas personas, lo voy a decir así, por ignorancia, terminan adorando a alguien que ya ha sido condenado y enjuiciado para perdición. Qué tremendo, ¿no? Así que gloria a Dios porque podemos meditar la bendita palabra de Dios en este momento. ¿De acuerdo? Pues Apocalipsis capítulo 8, otra vez, capítulo 21, en el versículo 8. Vamos a leer, ayer lo leímos, bueno, en la clase anterior, pero vamos a escudriñar un poquito más. Dice en el verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es la muerte segunda. Estamos hablando que la muerte segunda es un aspecto eterno. Vamos, voy a rescatar un poco lo que hemos dicho. La muerte física tarde o temprano nos va a llegar. La Biblia dice que está escrito que el hombre viva, claro, muera y después de la muerte vendrá el juicio. Eso nos dice también en Apocalipsis capítulo 20 al 22. Y la escritura nos dice precisamente en el capítulo 21 sobre la segunda muerte y esto es para toda la eternidad. Decía, ¿verdad?, que el Shena, que es el Hades, que es el infierno, todo esto significa el lugar de los muertos, donde están enterrados, la tumba, ahí donde reposan, etcétera. Todos los muertos resucitarán, se levantarán. Entonces vendrá lo que es la resurrección de los muertos. Este cuerpo es un cuerpo corrupto. ¿Por qué corrupto? Pues porque se va envejeciendo, se va enfermando, va padeciendo situaciones. Un día en la tierra pues se va a descomponer, dicen, ¿verdad? Nos van a comer los gusanos y se va a corromper, se va a descomponer literalmente, pero la Biblia dice que recibiremos un cuerpo incorruptible. Esto es que tendremos un cuerpo que ya no se va a enfermar, ya no se va a podrir, ya no se va a deteriorar, ¿de acuerdo? Esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Entonces, dice la palabra que hay un lugar que se llama el lago de fuego. Y si usted recuerda, dije que ese lugar era para Satanás, para la muerte, para el anticristo, para el falso profeta,
para los ángeles que sedujo Satanás, pero lamentablemente, como el diablo logró cautivar a mucha gente, la muerte logró cautivar a mucha gente, pues lamentablemente estos también serán arrojados al lago de fuego. Qué triste, no debiera de ser así, pero la palabra nos hace una lista de quiénes son estas personas. Dice, los cobardes e incrédulos. ¿Por qué? Pues porque hay que pagar un precio. Y pagar un precio significa que si por tener salud, si por tener una vivienda, si por tener un beneficio, yo terminara apostatando, esto es, echándome para atrás, negando mi fe, aceptando a Satanás, la marca del anticristo, si yo terminara cediendo al diablo y a sus engaños y a sus deseos y a sus estrategias, esto me hace ser un cobarde. Me hace ser un cobarde. El apóstol Pablo dice que prosiguiendo hasta la meta, y dice que seamos valientes, porque solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Amén. Y luego dice los incrédulos, aquellas personas que se les ha predicado una, otra y otra vez y se han negado, no quieren, su corazón se ha hecho tan duro como una roca. Son personas que son burlonas, etc. Estas personas también, los abominables, homicidas, todas las personas que se suicidan, ¿verdad? Y que quitan la vida a otro también. ¿Por qué? Porque la vida, dice Génesis capítulo 1, pero más explícito en el capítulo 2, la vida es el aliento de Dios, es el neuma, el soplo de Dios que vino sobre el hombre y eso lo vino a hacer un ser viviente. Es el mismo Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, pues si yo me suicido o si yo mato a alguien, pues estoy atentando directamente contra el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que todo pecado podrá ser perdonado menos aquel pecado que sea contra el Espíritu. ¿De acuerdo? Y luego dice los fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, todos estos serán arrojados al lago de fuego. Qué tremendo, porque no era así. La verdad es que no era el propósito de Dios que fuera así, pero lamentablemente el hombre se endureció, se ensoberbeció y se negó a ser salvo y ahora será entonces condenado. Qué lamentable. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí, si leemos por favor en el capítulo 2, ayúdeme, vamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Aleluya. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2. Y ahí vamos a ver cómo la bendita palabra nos enseña algo que es también muy importante que tengamos presente todo el tiempo, ¿de acuerdo? En el versículo número 11. ¿Listo? Dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Subráyelo y entiéndalo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que moriremos, esto es una realidad, pero algunas personas, fíjense qué tremendo, dicen, pues no importa, pues si me voy a morir, pues si me voy al infierno, que me muera con provecho. Y empiezan a tener una vida loca, ¿no? Se apartan de Dios, se apartan del camino, son personas que a lo mejor grabamos un pequeño estudio, recibieron un evangelio diluido. ¿Qué es esto? Pues un mensaje en donde les hicieron creer que si estaban enfermos iban a sanar, que si eran pobres iban a convertir en ricos, que ya no tendrían problemas, que su matrimonio iba a ser perfecto, etcétera, etcétera. La verdad es que no dice eso la Biblia. Han enseñado ese evangelio diluido, ¿para qué? Para ganar adeptos, pero no lo llevan a Cristo, a una conversión. Romanos capítulo 12, verso 2 dice que tengamos un cambio de mentalidad, que no nos conformemos a las cosas de este mundo. Y el apóstol Pablo a los Corintios también nos dice que debemos de tener un cambio de vida, una forma, digamos, contraria a lo que antes vivíamos. Eso es conversión. ¿Por qué? Es lógico. Si yo sigo viviendo en los lugares, con las personas, si yo sigo haciendo lo que hacía, ¿qué sucede?
Pues que aunque yo no quiera problemas, voy a seguir teniendo problemas. Entonces necesito ser transformado por la bendita palabra de Dios. Y aquí la escritura dice, el que tenga oído, que oiga. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. No un evangelio diluido, sino una palabra de poder que dice que cuando nosotros venimos a ser nuevas criaturas, las cosas que fueron viejas tienen que pasar, las tenemos que desechar, nos tenemos que deshacer de ellas, de manera literal. Amén. Así que dice aquí la bendita palabra de Dios, gloria a Dios, dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Luego entonces, el que venciere tendrá que ser un hombre o una mujer que va a buscar de verdad tener un cambio de vida real, un cambio de vida auténtico, no superficial, no convenenciero, sino una vida agradable a Dios. Cuando usted y yo leemos en la Sagrada Escritura sobre la muerte segunda, debemos de entender que no podemos ser idólatras, no podemos tener una idea superficial, sino perfecta. Dice el Señor, perfeccionados para buena obra. Esto nos da a entender que hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, necesitamos ser discipulados, necesitamos ser acompañados. ¿Para qué? Para poder resistir la prueba. Es como un entrenador. Cuando usted tiene un pastor, un profeta, evangelista, maestro o apóstol, cuando usted tiene a alguien que le da cobertura, que cuida de usted, entonces usted se va a perfeccionar. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos salir vencedores, como un coach, ¿no? Que vayamos teniendo habilidad, agilidad, que tengamos pues no sé, estrategia, etcétera, etcétera. Aleluya. Y luego dice aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, si usted va para allá, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Ahí nos habla, ¿verdad?, de que debemos permanecer fieles al Señor. Las pruebas a veces nos hacen dudar de Dios. No sé a usted, pero se dice que el 80% de las personas que un día creyeron en el Señor, el 80% terminan yéndose. ¿Por qué? Pues porque les gana la carne, los deseos, el placer, la vida loca, les gana. Pero aquel 20% de hombres y mujeres que prosiguieron hasta el final, dice la bendita palabra, ellos tendrán victoria y la recompensa es que podrán tener parte en el cielo. ¿De acuerdo? Primera de Juan, aleluya, capítulo 5, gloria a Dios, y vamos a leer desde el versículo 3. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. Fíjense, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. ¿Cómo voy a vencer al mundo? Naciendo de Dios. ¿Qué significa? Esto ya hablé en otro momento, está en Juan, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, capítulo 3, versículo 16. Si yo he venido a creer en Jesucristo, si yo acepto a Jesús como único y suficiente Salvador, si permanezco en Él de una manera obediente a su palabra, entonces venceré al mundo, venceré la tentación, venceré la estrategia del diablo, cambiaré mi forma de pensar y de actuar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder. Amén. Y luego dice el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esto es la victoria, que he vencido al mundo, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo me fortalezco en la fe? ¿Cómo crezco en la fe? La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Satanás nos va a hacer creer que no existe Dios, que es un cuento,
que somos unos fanáticos los cristianos, que no es cierto que exista un más allá. Claro, Satanás entre más adeptos tenga, entre más seduzca, él se goza. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una bronca horrible contra Satanás. Somos literalmente enemigos. Eso dice Génesis capítulo 3. Dios mismo puso una enemistad entre Satanás y usted. Así que vamos a la palabra y vamos a saber cómo ser libres de llegar a ese terrible lugar que es el lago de fuego. Es exclusivo o era exclusivo el lago de fuego para Satanás y los suyos. Lamentablemente, nosotros de pronto nos hemos dejado llevar por la corriente del mundo. Así es como dice el apóstol. Pero en Apocalipsis capítulo 20, vamos a regresar ahí por favor, en el versículo 6, nos habla sobre la muerte segunda como un periodo futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es muy importante que lo escriba. ¿Quién está actualmente en el lago de fuego? Nadie. No hay absolutamente nadie en el lago de fuego. Algunas personas dicen, es que sí, es que es el infierno, es que yo escuché un testimonio de que gente bajó al infierno. No. Mire, no es que dude, la verdad es que en ese sentido tiendo a ser escéptico y le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros no tenemos una experiencia escritural, entonces terminamos creyendo cosas que ni siquiera sabemos diferenciar en cuanto si es una visión, si es una palabra profética, si es algo que ya pasó, que está pasando o que va a pasar. Un profeta tiene que discernir esto. Y mire, le voy a contar algo, no lo pensaba hacer, pero creo que es muy importante. Cuando estaba yo conociendo del Señor Jesucristo, le voy a decir brevemente este testimonio. Me fui a un retiro de una semana estar completamente en silencio y lo único con lo que yo podía, digamos, utilizar mi tiempo durante estos 7 días era, por supuesto, número uno, no hablar absolutamente con nadie. Número dos, tenía que tener tiempo de oración, podría o no ayunar y tenía que leer la Sagrada Escritura. Y lo aproveché, de verdad lo aproveché, estuve en una disposición de oración, estuve en una comunión hermosa con el Señor. Y entonces tuve una revelación del infierno. Resulta que haga usted de cuenta que donde yo estaba se abrió, es como si se hubiera hecho un hoyo y yo fui como succionado, por decirlo así, y yo podía ver cómo pasaban las capas de tierra y donde yo llegué no se veía absolutamente nada, pero se percibía como movimiento. Entonces, quien me llevaba, voy a ser muy honesto, yo no sé si fue el Señor o si fue un ángel que me llevó a ese lugar. Y este ser levantaba su mano y entonces yo podía ver, ¿verdad? Que se movían muchas cosas así. Era como si yo estuviera en no sé si usted alguna vez ha ido a una gruta. Pues haga usted de cuenta que estaba en una gruta, pero me percataba que algo se movía. Y de pronto, cuando levantó su mano, este ser, fue como un rayo de luz y yo veía miles de cosas horribles, se lo voy a describir. Eran unas especies como de tlacuaches, no sé si usted conozca los tlacuaches, pero solamente tenían 2 patas, no tenían 4, solamente 2 patas, eran idénticos a los tlacuaches y estaban encimados unos a otros. La verdad es que se me enchinó mi piel, me dio muchísimo miedo. Y de pronto empecé como a avanzar y vi que había otro hoyo, no tan grande, quizás como una piscina, ¿no? Y de pronto yo veía como que algo brincaba, este ser ponía su mano, salía luz, y veía que habían muchos de estos como seres que estaban pegados en la gruta, en las paredes, y yo veía como una mujer se arrojaba dentro de esta piscina, o no sé si alguien la arrojó o qué, pero se arrojaba en esta piscina y de pronto estos seres la empezaban a morder, a arrancar pedazos de carne y era una cosa horrible, era una cosa horrible.
Después volteé a ver a otro lugar y había otra mujer, pero esa mujer de pronto una serpiente se le enredaba, esta mujer se empezaba a arrancar el cabello por mechones, con sus propias uñas se quería sacar los ojos y esta serpiente la mordía y de pronto se le metía en su cuerpo y la empezaba a morder por dentro y esta persona estaba atormentada y yo le decía a este ser que qué pasaba, que qué estaba haciendo y entonces me explicó que ella quería morir, que ella estaba pensando que si moría iba a dejar de ser atormentada. Fue algo horrible. Esta misma mujer de pronto se aventaba a ese lugar y también los animales o espíritus, demonios, empezaban a cortarla, a morderla, etc. Después veía en otro como espacio, como luces neón, y había una especie como de barra, de estas como las que hay en los bares, y había un hombre como adormecido así en la barra, y de pronto atrás había un hombre muy grande, muy alto, muy blanco, era calvo, su mirada era dura, y cuando salía de ahí me di cuenta que estaba desnudo y tenía una cola, era pues muy raro. Y entonces se salía detrás de la barra y empezaba a despertar a golpes a este hombre. Este hombre se sacaba como de onda que dónde estoy. Y entonces este lo empezaba a golpear y lo empezaba a violar. Yo me volteé, me fui de ese lugar. Y entonces yo le decía a este ángel, si me permite, lo voy a decir así, le decía, qué es este lugar? Y entonces me decía, este es un lugar de tormento. Y yo le dije, ¿esto es el infierno? Y no me contestó. Pero yo veía que al fondo había como otra gruta y como si se abriera, ¿no? Como si, no sé cómo explicarlo, pero era como otra gruta. Y entonces yo quería caminar de ahí y alcanzaba a ver como si era como una especie como de mar, no sé, un pequeño lago, no sé, de lumbre. Entonces yo me iba acercando y me dijo, no puedes pasar a ese lugar. Y yo le dije, ¿por qué? Y entonces este ser me dijo, porque si tú vas a este lugar, no podrías salir de ese lugar jamás. Entonces me quedé así sorprendido y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces de pronto levantó su mano y yo veía cómo venía, haga de cuenta, como que venía un féretro bajando, ya sabe, como con cuerdas, venía bajando y empezaba, yo oía, ¿no? Que había llantos, entonces yo dije, pues no estoy tan profundo, ¿qué es esto? Resulta que empezaron a tirar la tierra y cuando ya estaba prácticamente tapado, la persona que estaba dentro, recuerdo que era un joven, un hombre, despertó y empezó a gritar y a golpear, sáquenme de aquí, no estoy muerto, sáquenme. Y entonces yo le decía, está vivo. Y me dijo, no, él ha muerto. Y no le escuchan. Y yo decía, pero qué horror, pero yo lo estoy viendo que se está desesperando. Y me dijo, ese es su tormento. Entonces, de pronto yo le dije, sácame de aquí, por favor. Total de que otra vez así como se abrió, yo fui subido, nuevamente, y cuando yo salí por completo, haga de cuenta como si hubiera literalmente caído de rodillas, de hecho estaba orando de rodillas, pero caí de rodillas ahí en la habitación y yo tenía muchísimo miedo, de verdad se lo puedo confesar, muchísimo miedo, como pude me arrastré al baño porque del miedo de verdad sentía que me estaba haciendo de la pipí, iba a orinarme. Entonces, como pude, pues la verdad me oriné pues, en el registro, en la coladera del baño de mi habitación. Claro, después limpié y todo, ¿no? Pero no podía levantarme, no podía levantarme, pero fue muy curioso porque cuando se iba cerrando, yo podía ver cómo se iba cerrando nuevamente eso y alcanzaban a salir como juegos pirotécnicos, pero negros. Yo sabía que eran demonios. Y yo decía, Dios, ¿qué es esto? Yo quería decírselo a la persona que estaba acompañándome en este ejercicio espiritual y me dijo, creo saber lo que tú has visto, no quiero que me lo cuentes. Y yo estaba desesperado porque yo decía, alguien se lo tengo que contar. Y esa persona me dijo, Dios me dijo que no necesitas hablarlo, sino necesitas entenderlo.
Y entonces, pues bueno, pasaron los años, oraba, trataba de entender. Hoy me atrevo incluso a grabarlo. ¿Por qué? Porque ese sueño tiene un símbolo o una enseñanza que hoy puedo entender y que en otro tiempo no entendía. ¿Fui al infierno? Sí, sí fui al infierno. Y algunos van a decir, pero pastor, usted de pronto me confunde, dice que no existe el infierno. Lo voy a volver a repetir, sé que he sido muy reiterativo en estar diciendo esto, pero necesito hacerlo porque necesito que usted lo comprenda. El Sheol, que también es el Jena, que también es el infierno, las tres cosas, Sheol en hebreo, Jena en griego e infierno en latín, significa lo mismo, el lugar de los muertos. ¿Y qué estaba pasando? Que yo literalmente bajé al Sheol o descendí al Sheol o al Jena o al infierno. Y yo le decía al Señor con el tiempo, Señor, pero tu palabra dice que los muertos están durmiendo. Y me dijo el Señor algo que me abrió mi expectativa de lo que voy a decir. El Señor me preguntó, ¿qué pasa cuando tú duermes? Y yo le dije, pues no me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Una, dos. El tiempo como en ese momento para mí, como que si se parara, ¿no? Se para. No sé si a usted le ha pasado, pero de pronto uno despierta y dice, ay, ¿cuánto tiempo me dormí? Pudo haber sido minutos y usted puede pensar que durmió horas o puede dormir horas y despertar y dice, ay, pues casi que sentí que no dormí. No sé, algunas veces soñamos y yo le dije esto, Señor, pues a veces sueño y, ¿sabe? Yo he tenido sueños muy vívidos. De hecho, pocas veces sueño. Muy pocas veces sueño. Algunas veces discierno que mis sueños no significan nada, pero en ocasiones mis sueños son tan reales que yo sé que es Dios hablándome en sueños, y eso lo dice en el libro de Joel, en el capítulo 2, usted puede leerlo después. Pero bueno, entonces yo le dije, Señor, pues sueño, y entonces el Señor me dijo, los que duermen no significa que su conciencia se muere, o se acaba, o se pone en stop, o en pausa, sino que están dormidos. Y entonces, en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice que cada uno será tentado cuando de su propia conciencia, cuando de sus propios actitudes, de cuando sus propios pecados le redarguyen. ¿Qué estoy diciendo? Que tu conciencia te condena o te justifica. Tu conciencia. Y la conciencia está aquí, está en el alma. Y el alma es la voluntad, el deseo, las emociones, el raciocinio, etc. ¿Qué significa? Que cuando una persona está muerta, es decir, está dormida, entonces su conciencia le va a empezar a decir lo que está pasando. Y lo que el Señor me explicaba de esta visión es que así será. Algunos que vivan o que mueran, mejor dicho, en el pecado, ese pecado los va a estar atormentando. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero es como cuando uno tiene un pendiente, ¿no? Tiene un pendiente y de pronto dices, ay, hasta soñé que estaba buscando esto que no encuentro, o que estaba discutiendo este asunto con esta persona pues que tengo que confrontar o que tengo que poner las cosas en claro, qué sé yo. ¿No es cierto? Exactamente así será. Qué tremendo que todo ese tiempo que estén en la tumba hasta que Cristo venga, tu propia conciencia te esté redarguyendo y te esté, digamos, justificando o te esté haciendo sentir lo peor, lo peor. ¿Sabe? La Biblia habla que hay demonios que son atormentadores. Es como la vocecita ahí que te está atormentando y no te deja estar en paz y tienes pesadillas y tienes sentimientos y emociones encontradas, te sientes, pues qué sé yo, muy triste o te sientes una basura, qué sé yo. Me estoy explicando. Eso fue la revelación que el Señor me dio en cuanto al infierno, en cuanto al Sheol, en cuanto al Jena. Es decir, esto va a ocurrir cuando una persona muera. Y usted, por favor, está en la libertad de decir, yo no creo eso. Usted está en toda la libertad. Me atreví a contar esta experiencia, esta revelación, esta visión. ¿Por qué? Pues porque es el tema. Primero,
pero de ninguna manera digo que yo tengo la verdad. Eso fue lo que el Señor me reveló para que yo pudiera entender lo que ahora le estoy explicando. Amén. Vamos a ver entonces que en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quién va a resucitar primero? Los que en Cristo Jesús hayamos entregado nuestra vida. Los que nosotros hemos creído, como dice en la Escritura, que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Quienes resucitarán primero son aquellos que hayan entregado su vida al buen Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Queda claro? Dice aquí, bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Es decir, no seremos separados nunca más de la presencia de nuestro Padre Celestial. Nunca más. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Este versículo entonces nos enseña tres cosas muy importantes. Amén. En primer lugar, los que murieron en fe durante este tiempo que venga, digamos, el final, no tendrán de qué preocuparse. Dice la escritura Primera de Tesalonicenses capítulo 4, seremos arrebatados, seremos llevados hasta la presencia del Padre. Eso es lo primero que dice. Segundo, habrá algunos que se queden y que a lo mejor escucharon. Perdóneme, voy a poner este ejemplo. Quizás usted se congregó en otro momento, tal vez usted recibió un mensaje de salvación, tal vez usted oyó algo semejante a esto, que un día vendrá el arrebatamiento de la iglesia, los muertos de Cristo, la iglesia de Cristo será llevada y todos los demás se quedarán y sufrirán, como dice en el libro del Apocalipsis, pestes, plagas, etc. Y a lo mejor usted recuerda y dice, yo lo escuché y pensé que era una tontería, pensé que era un cuento, pero hoy sé que es verdad y a lo mejor usted viene a arrepentimiento. Le voy a decir una cosa, es su última oportunidad, es la última oportunidad, pero resulta que las cosas se van a agravar para que usted pueda comercializar, para que usted pueda caber en ese nuevo orden mundial, como algunos lo llaman. A mí no me gusta tanto llamarlo así, pero cuando ya se establezca el gobierno del anticristo, esto es como dice la Biblia, el gobierno del anticristo, ¿sabe? Si usted no se somete a recibir la marca del anticristo, entonces usted será asesinado, literal, será un mártir. Y esta será la única manera en la que usted pueda no condenarse por toda la eternidad. ¿Qué estoy diciendo? Que en Cristo Jesús, pues vamos a tener pruebas. Dice la Escritura, nos van a perseguir, nos van a señalar, va a haber una persecución contra la iglesia como nunca la ha habido. Por eso algunas personas que dicen, es que el nuevo orden mundial, y es que despierten, y es que vamos a evitarlo. Miren, hagan lo que hagan, el orden mundial se va a establecer. El gobierno de Satanás a través del anticristo se va a dar. Hagan lo que hagan, así está profetizado y así pasará. Algunas personas dicen, es que el mundo será acabado por fuego, entonces es el calentamiento global, hay que evitarlo, hay que hacer algo. Iglesia, despierta, quién sabe qué. Hagan lo que hagan los ecologistas o los cristianos, el mundo será destruido con fuego. Nadie va a poder oponerse, nadie va a poder oponerse a que se cumpla la profecía, la bendita palabra de Dios. ¿Estoy siendo claro? Mire, ¿qué estoy diciendo? Que nos crucemos de manos y esperemos que el gobierno del anticristo se manifieste. No, no estoy diciendo eso. Todo lo contrario. Vayamos y prediquemos, vayamos y demos buenas noticias. No perdamos el tiempo, por favor, iglesia, no perdamos el tiempo en decir que esos pastores que cerraron las iglesias por el coronavirus, que están de acuerdo con el orden mundial y que están siendo engañados y que no tienen fe, bla, bla, bla. Perdóneme, yo no pienso así. Perdóneme, lo digo muy claro y quiero que entienda, ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia
no puede parar lo que está profetizado. La iglesia verá que se cumplirá. Pero ¿qué sí tenemos que hacer? Lo que Jesús nos encomendó antes de ir al Padre. Vayan y hagan discípulos. Eso debemos de estar haciendo en lugar de si es Bill Gates y de que si es quién sabe qué, que si es una... ¡Ay, por el amor de Dios! Despierta, iglesia, despierta. Estás faltando, estás fallando, estás desatinando, estás siendo distraído de lo que debes hacer, que es presentar a Cristo como el único Salvador. La gente no debe de saber sobre si hay un orden mundial o no. La gente debe de conocer que el único camino al Padre es Cristo Jesús. A Él sea la gloria. ¿Entienden? Por favor, entendamos. Vayamos y salvemos a la gente. Eso es lo que debemos de hacer. No parar ni el calentamiento global ni el rollo del gobierno mundial. El gobierno mundial no se va a dar, y si se va a dar, ¿qué me importa? Voy a salvar a las almas que Cristo me está diciendo que yo vaya y les predique la buena noticia. Perdóneme si usted se siente aludido, pero se lo digo bien y se lo digo con toda autoridad. Deje de perder el tiempo distrayéndose en tonterías. Si pasa o no pasa y si es con fulano o mengano, no le importa. A usted lo que le debe de importar es lo que su Señor le ha mandado hacer. Ir y predicar el Evangelio. Levántese y predique el Evangelio en lugar de estar mandando ahí cadenitas. Miren, hay cristianos, por el amor de Dios, hay pastores que me han mandado ese video del orden mundial y de que estamos en pecado y de que somos cobardes y de que abramos las iglesias. Mire, ¿sabe? Yo no voy a participar en que la gente se enferme y se muera. Y te voy a decir por qué. No porque no quiera que se muera, sino porque no quiero que la iglesia... Entonces ahí fíjese qué tremendo, ¿eh? Si desobedecemos y en la iglesia nos contagiamos todos y nos morimos, pues aleluya, tenemos parte con el Señor en la resurrección de los santos, ¿verdad que sí? Pero qué egoístas. ¿Por qué? Porque resulta que si la iglesia muere, ¿quién les va a predicar? ¿Quién va a predicar a todas esas almas que ahorita están siendo ignorantes de la bendita palabra de Dios y de que Cristo es el único Salvador? ¿No le parece? Eso sí sería más tremendo que desobedecer. Gloria a Dios, grabe cápsulas, agarre su celular y así como la gente pierde el tiempo en hacer TikToks, gente cristiana haciendo bobadas, ¿por qué no se hacen un selfie? ¿Por qué no se hacen un video y predican el Evangelio? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? En lugar de estar ahí cayendo en la trampa del diablo. ¿Estoy enojado? No, tengo celo, porque estamos siendo de verdad manipulados y desenfocados en lo que debemos de hacer. Deje de estar mandando cadenas tontas. Perdóneme por lo que voy a decir, pero la palabra insensato significa estúpido. Deja de mandar cosas estúpidas e insensatas, faltas de fundamento, falta de revelación. Mejor predica la bendita palabra de Dios. Amén. La Escritura nos dice que eso va a pasar. ¿Usted cree que lo va a parar? Qué insensato es. Así, perdóneme, qué insensato es. Van a pasar. Salga y predíquele al vecino. Salga y predíquele a su compañero de trabajo. Vaya y échele una llamada a su familia, a los que no conocen de Cristo. En eso sí invierta sus datos y no en estar repitiendo cosas vanas. ¿De acuerdo? Apocalipsis, capítulo 20, entonces nos habla de que la segunda muerte que menciona es una muerte en donde Satanás, o sea, el lago de fuego, Satanás será condenado por toda la eternidad. La muerte estará en el lago de fuego para siempre. Qué maravilloso es pensar que una vez que ya no esté Satanás, ni el anticristo, ni el falso profeta, ni la muerte, ni todos los detractores, ni mentirosos, etcétera, etcétera, entonces estaremos listos para un mundo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva. Amén. Aleluya. Al final de los tiempos, dice la Escritura que Jesús vencerá. Y en eso es donde queremos permanecer, en que Cristo vencerá. Y que los que estén en Cristo serán más que vencedores. ¿Qué estoy diciendo? Que cada uno de nosotros, para establecer el reino de los cielos, necesitamos
despertar y dejar de desenfocarnos en rollos y que podamos predicar que hay una muerte segunda y la muerte segunda nadie tendrá escapatoria. Dicho de otra manera, nadie podrá salir del lago de fuego. Porque a lo mejor van a llegar a ese lugar y van a decir, ya entendí, Dios, por favor, te suplico, te ruego. ¿Sabe? ¿Sabe? Será demasiado tarde. Si es ahora tarde y el tiempo viene, le voy a decir por favor, en el amor de Cristo y por la gracia del Espíritu Santo de Dios, despierta, despierta, aprovecha el tiempo, aprovecha los recursos, aprovecha tus datos, aprovecha tu teléfono, aprovecha, ¿sí? Tu Biblia, predica y da un mensaje de salvación. Los creyentes tendrán que compartir su fe. Sí, y sabes, la Biblia dice, en el postrer tiempo muchos apostatarán. ¿Saben qué significa apostatar? Que lo que nos han dicho que hagamos no hacemos y terminamos haciendo otra cosa. Eso también es un tipo de apostasía. Amo, bendigo y respeto a mis hermanos consiervos que predican sobre estas cosas del orden mundial y todo eso. De verdad les amo. Pero les animo en el nombre del Señor Jesús que nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, el único digno de ser exaltado, a Él y en Él gastemos nuestros recursos. No en hablar del diablo, no en hablar del anticristo, no en hablar de Bill Gates, ni siquiera tienes la certeza. Alguien lo asegura como si de veras ya habló con él, como si el Bill Gates ya se confesó y le dijo, sí, yo soy y yo soy el que está financiando el no. Por favor, por favor, por favor, no seamos insensatos, no seamos incrédulos, no, ni siquiera incrédulos, no sé ni cómo decirlo. Estoy preocupado por la iglesia. De verdad estoy muy preocupado, pero más preocupado estoy por el mundo, porque la iglesia fue dejada, o la tarea de la iglesia es que hasta que Cristo venga, debemos de testificar y predicar el evangelio. ¿Viene un juicio? Sí, la gente debe de saber que viene un juicio, no que viene el orden mundial. Eso tiene que pasar. ¿Y cuál es ese juicio? Que todos, chicos y grandes, ricos y pobres, influyentes o no, con carrera o sin carrera, todos compareceremos delante del Señor a un juicio. Eso es lo que la gente debe saber. Necesitas tomar el desafío de Jesucristo. ¿Cuál es el desafío de Jesucristo, iglesia? Que te levantes y prediques, que te levantes y vayas, no solamente primero a los de tu colonia, tu casa, tu ciudad, sino que vayas a otros lugares, ahí donde nunca se ha predicado el nombre de Jesús. Y sabes, cuando cada uno de nosotros hagamos esto, estaremos haciendo una tremenda diferencia. Hoy la nueva normalidad de la iglesia es perder el tiempo en que si hace o no milagros, en que si es un tranza o no, en que si es de una denominación u otra, en que si cree que existe o no existe el coronavirus, en que si se está o no estableciendo el orden, ¿sabes? La nueva norma o la nueva normalidad de la iglesia es salir de las cuatro paredes y lo que debe de ser normal es hablar y predicar que existe una muerte y que no solamente es física, sino que puede haber una muerte segunda. Con esto estoy concluyendo este tema de la muerte segunda. Voy a hablar un tema o quizás dos más sobre este asunto de qué pasa o qué va a ocurrir cuando usted y yo muramos. Pero hoy no estamos muertos, no nos separemos de Dios. O si usted es cristiano y se separa de Dios para hacer y deshacer, pues entonces arrepiéntase y vuelva al camino. Es tiempo. Cristo viene. Iglesia, Cristo viene. Es verdad, Cristo viene. Y hay mucha gente, miles, millones, que van a morir por el coronavirus o que están muriendo. Y yo no sé cuántos de ellos conocieron a Jesús. La iglesia debería de estar humillada delante de la presencia del Padre diciendo, Padre, por poner mis ojos en tonterías, he dejado de predicar el Evangelio. Lo reto
Grabe es así, con su celular, una selfie, un video selfie, no sé si estoy diciendo lo correcto, con un mensaje evangelístico, con un mensaje de salvación, con un decirle a las personas, no tengas temor a morir, porque de todos modos, si no te mueres de coronavirus, puedes morir de cualquier otra cosa. El tema es, ¿dónde vas a estar después? Una vez que venga el juicio, ¿dónde pasarás la eternidad? Cristo te ama y Cristo ha preparado un lugar para nosotros en su presencia. Pero mi pregunta, amado hermano, hermana, con eso estoy cerrando esto, ¿cuántas de esas personas lo saben? ¿Cuántas personas que tú conoces saben esto? ¿De acuerdo? En Isaías, en el capítulo 60, dice el versículo número 1, levántate y resplandece. No estés viviendo en las tinieblas de la ignorancia, en las tinieblas del fanatismo, en las tinieblas de ser uno más, en las tinieblas de estar tomando lechita, alimento diluido o evangelio diluido. Aliméntate con alimento sólido que es la palabra de justicia y predica. Y predica con toda autoridad y con todo poder y con todo denuedo. Porque ha venido tu luz y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Escuchas lo que dice? Por favor, ¿escuchas lo que dice? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Eterno y sobre ti será vista su gloria. Dos cosas. Número uno, toda la tierra será llena de obscurantismo. Y perdóname lo que voy a decir y nadie se ofenda, pero parece que la iglesia está en obscurantismo. ¿A qué me estoy refiriendo? A que en lugar de salir y ser la luz, pues nos escondemos y tenemos miedo de decir, perdóneme pasó, pero lo que usted está diciendo está fuera de onda, mejor evangelicemos, mejor utilicemos el tiempo, los que tienen televisión, los que tienen radio, los que pueden tener canales pagados para predicar el evangelio, no para estar espantando a la gente, porque dice, la tierra será cubierta con tinieblas, va a venir obscuridad sobre las naciones, pero aleluya, el que tenga oídos que oiga, dice la escritura, sobre ti será vista su gloria, sobre ti será vista su gloria. ¿Cómo va a ser vista la gloria de Dios sobre mí o a través de mí? Cuando yo salga a predicar. Y, ojo, por favor, no estoy hablando de que se salga a las calles. En este momento nos están diciendo que guardemos, que no salgamos. Hay gente necia y muchos son cristianos que no honran a las autoridades. Y sabe, hasta han manipulado y han tergiversado como si solo romanos cuando dice que te sujetes a tus autoridades están diciendo que no, que ahí habla solamente las espirituales. Por el amor de Dios, lea al apóstol Pablo, lea al apóstol Pedro, lea Génesis, lea Deuteronomio, lea Levíticos. Vamos, la Biblia está diciendo todo el tiempo que las autoridades o la ley es una parte esencial para que podamos vivir tranquila y reposadamente. Por favor, no sean incautos, no sean ignorantes, leamos, profundicemos en la Sagrada Escritura. Dice, para que todos puedan ver sobre ti la gloria. ¿Está siendo vista la gloria de Dios? Levanta el teléfono, manda un mensaje, manda un WhatsApp, graba un video, predica. A lo mejor dices tú, no sé cómo hacerlo, pastor. Mira, vete, hay aplicaciones, te voy a mostrar, hay aplicaciones en donde puedes bajar, mira, la Biblia. ¿Y sabes qué? Bajas la Biblia, buscas un texto, le das encima a ese texto, en casi todas las versiones se puede hacer, mira, ahí aparece un signo de más, aprieto el más, le doy a un lado, hay una opción en donde dice copiar, no sé si lo alcanza usted a ver, ahí donde están ese par de dos hojas, le da usted copiar, y ahí dice copiado, bueno, ya no lo alcanzó a ver, luego me voy a mi WhatsApp, por ejemplo, y busco la persona que le voy a poner, le doy en el WhatsApp pegar, aleluya, y sabe, ahí aparece el texto.
cual sea el texto que quiera. Ya ni siquiera necesito escribirlo. Le doy a enviar y se acabó. ¿Comprende? ¿Es muy difícil? ¿Verdad que no? Aleluya. Ganemos la victoria a Satanás, ganemos la victoria a la muerte, ganemos la victoria a el gobierno del anticristo o el orden mundial. ¿Sabe cómo? Ganando las almas para Cristo Jesús y que sea establecido el reino de los cielos. Lo dejo con eso. Amén. Vamos a orar. Precioso y buen Dios, papá, te doy gracias por tu palabra. Señor, de verdad que hay un celo dentro de mí. Te pido, Dios, que me ayudes para que con toda autoridad pueda predicar la palabra, para que con toda revelación sea establecida tu palabra. No pretendo ser más que nadie ni tener una mayor revelación, ni mucho menos. Tú lo sabes. Señor, soy un siervo inútil en tus manos. Tan solo lo que hago es transmitir la palabra que me das, la palabra que me revelas y profetizo. Doy la palabra, Señor Dios, que tú me das, la pongo en el corazón y en la mente de las personas para que seas tú, Espíritu Santo, convenciéndonos. Si algo he dicho equivocado, perdóname, Señor, y bórralo. Pero, Señor, si esta es tu palabra y tu consejo, no permitas que tengamos tranquilidad, sino que tu Espíritu, Señor, nos esté moviendo para no parar en este tiempo, para evangelizar aún a través de estos recursos, para que podamos, precioso y buen Dios, transmitir un evangelio de paz, un evangelio de verdad, un evangelio en donde nos habla quién tú eres, Señor, que podamos utilizar estos recursos no para perder el tiempo y estar honrando la carne. Los ojos no se llenan, no se sacian. Los oídos no se cansan de escuchar tantas tonterías. Pero tu palabra es verdad, Dios. Tu palabra es verdad y tu palabra es vida. Papito lindo, ayúdanos para ser instrumento en tus manos y podamos ser mensajeros de vida eterna. Te lo ruego, Padre, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Que el Todopoderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga y yo te bendigo en su nombre. En el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Pues muchísimas gracias. El tema que estaremos abordando en la siguiente clase será sobre el infierno y el paraíso. ¿Qué le parece? Vamos a aprender qué dice la Biblia sobre el infierno o sobre el paraíso. No lo que dice la tradición, no lo que dicen algunos, no lo que cuentan los cuentos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto al infierno o el paraíso. Le bendigo. Muchísimas gracias por su paciencia. Le amo. Reciba un fuerte abrazo. La paz de Dios. Aleluya. Amén. Hasta pronto.